Bueno, en la práctica se nos indica que debemos simular 4 incisos. Comenzando por el primer inciso, que es el A, este nos pide simular en nuestro rectificador de onda con un voltaje de 12 volts y una frecuencia de 50 Hz. Lo que va a suceder es que, bueno, en este caso se crea esta media onda, pero con este simulador pues nos indica el valor real de voltaje que está saliendo del rectificador, que en este caso son 5.5 volts. La práctica nos indicaba que el resultado deberían ser 6 volts. Sin embargo, yo no considero que el valor esté mal o que sea erróneo porque pues se asemeja, no es tanta la diferencia y pues también creo que depende mucho del software que estemos utilizando para simular, que puede variar por décimas. En el segundo caso, en el inciso B, nos pide de igual manera un voltaje de 12, pero va a cambiar la frecuencia. Ahora nuestra frecuencia va a ser de 60 Hz. Entonces cambiamos y ponemos a simular. Entonces, igual en la práctica mencioné que justo el valor del voltaje que sale no varía. Al final siguen siendo 5.5 volts. Eh, no tengo tal cual idea de por qué suceda esto, sin embargo, creo que es porque el voltaje no cambia. O sea, el voltaje de entrada siguen siendo 12 volts y la variación que tiene en la frecuencia pues es muy baja, son 10 Hz. Entonces siento que en eso repercuta, pues que no haya un gran cambio en el voltaje. El inciso C, en este caso sí va a cambiar el voltaje. La frecuencia va a ser de 50 Hz con un voltaje de 18 volts. Entonces vamos a configurar el programa y ponemos a simular. Vemos cómo la onda de manera exponencial pues se hace más grande. Con un voltaje de 18 volts nos arroja que el voltaje del rectificador sale como con un valor de 8.49 volts, o sea, como redondeando 8.5 volts. Sin embargo, la práctica nos mencionaba que debía ser un voltaje de 9. Entonces, volvemos a lo mismo, no coincide el valor exactamente, sin embargo, no creo que esté mal, porque al final el circuito está armado correctamente y estamos midiendo bien. O sea, estoy midiendo justo en esa sección, que es cuando ya pasó la parte del diodo, el elemento diodo, y pues ya es el valor que nos está arrojando el voltímetro, que es este instrumento. Si lo cambio, si en este caso estoy midiendo la onda que está llegando al voltímetro, pues vemos que el valor es el mismo, son 8.49 volts. La tercera parte, el tercer inciso nos pide el mismo voltaje de 18, pero con una frecuencia de 60 Hz. Entonces lo cambiamos. Y pues bueno, justo pasa lo mismo. Aquí nos muestra que sí cambió la frecuencia, son 60 Hz ahora, pero la onda sigue teniendo la misma amplitud. Al final el voltaje de salida sigue siendo el mismo, 8.49, 8.5 volts. Y pues como sucedió en lo mismo del inciso B, que el valor coincidía con el inciso A, pues es lo mismo, lo único que varía son 10 Hz. Yo siento que eh, esa es la razón principal por la que la amplitud de onda no varía. En este caso, pues se refleja en el voltaje. Es, es esta sección la que está midiendo y sigue siendo lo mismo, realmente el valor no cambia en ningún sentido. Entonces, pues los datos se corroboraron, se llevaron a cabo las 4 simulaciones en los incisos que se pedían, sin embargo los valores no coincidieron con los que inicialmente estaban estipulados en la práctica, pero reitero, no considero que estén mal. Pues eso sería todo.